Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes, los que están conectados en la novena conferencia de esta tercera jornada de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2021, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. En esta novena exposición tenemos la presencia de otro exponente de la ingeniería, como es el ingeniero Manuel Dávila desde Colombia. Ingeniero Dávila, en nombre de nuestra institución, muchísimas gracias por su atención, su deferencia de participar tan desinteresadamente con nuestra casa de estudio. Muchas gracias nuevamente. Ahora paso al moderador de esta conferencia, que es el ingeniero y docente de nuestra casa, Ezequiel Garay. Buenas tardes, Ezequiel, bienvenidos. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Manuel Dávila, por participar. Un poco les comento, el ingeniero Manuel Dávila es ingeniero, parte de Ingenieros Sin Frontera de Imágenes Satelitales del Parque Científico de Innovación Social Uniminuto de Colombia. Es además ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, con una maestría cum laude en filosofía de la Universidad Javeriana. Ha sido decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Obtuvo mención de honor en el Premio Colombiano de Informática en el año 2006. Ha sido autor del generador de software eGenesis y columnista de Computer World con 180 artículos publicados. Autor de los libros de software libre, Una visión, Linux y el software libre. Notas hacia un ecosistema inteligente y sociedad transformada, entre otros. Es cofundador de la Asociación de Industriales del Software, Indusoft, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ASIS, de la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas, REDIS, de la que es miembro honorario. Bueno, hay un poco la presentación. Ingeniero Manuel Dávila, cuando usted quiera puede comenzar. Tiene 40 minutos de Sí, presentación y bueno, después dejamos el espacio abierto para las perfecto. preguntas por chat. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho estar con ustedes. Argentina es un país muy cercano a nosotros y siempre tenemos muchas relaciones en lo académico con eventos como este. Yo voy a presentar un tema satelital, pero quiero hacer honor a algo importante. Argentina está más adelantado que nosotros en el tema. Sabemos de su último satélite que lanzaron, creo que el año pasado, el SAOCOM 9. Y con CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tenemos una cercanía. Con frecuencia participamos en sus eventos educativos. Entonces, yo lo que voy a presentar, voy a poner la presentación de una vez, si me permiten. Voy aquí a compartir. Me imagino que ya la están viendo. ¿Ya la están viendo? Todavía no, ingeniero. Todavía no. Intento de nuevo. Vamos a intentar de nuevo, a ver que todo nos salga bien. Ya, aquí va. Ahí se está viendo. Muy Ahí bien, se... la ponemos en forma presentación. Y gracias. Voy a iniciar. Vamos a ver si los 40 minutos, obviamente no vamos a poder mirar todos los flujos de los algoritmos porque los ingenieros saben que ese es un tema complejo, delicado para siempre analizarlo. Entonces, ya me presentaron, o sea que paso a esta parte, y el tema va a ser mirar cómo generamos algoritmos con Copernicus, que son los satélites de la Unión Europea que abrieron sus archivos desde hace ya algunos años y que en Colombia estamos trabajando, algunos de nosotros, con este tipo de satélites. Ahora, una de las intenciones nuestras en Colombia, y pues aquí un poco el compartir esa idea, es que creemos que las ingenierías en general en nuestros países deberían incluir asignaturas relacionadas con las ciencias satelitales. No sé allá en Argentina, en Colombia todavía no lo tenemos, pero estamos iniciando un proceso porque se ha alejado un poco de la academia misma esta formación.
casi siempre como ingenieros de sistemas estamos hablando de las tecnologías emergentes que todos conocemos, de la inteligencia artificial, de Big Data, de todo lo que es este momento en eso, pero en el tema satelital, en las ingenierías, queremos que esto se incentive. Siempre unimos esto a los objetivos de desarrollo sostenible, no entraré en detalle en esta que estoy mostrando acá, pero siempre tenemos que tener un objeto de inclusión social hacia las comunidades, porque si nosotros vamos a mirar la tierra, los cultivadores son las comunidades más importantes. Y la ingeniería humanitaria, que es un movimiento que entre otras cosas en Japón se está comenzando a mover, en Colombia también nosotros, que implica ese concepto tipo casi ético de la ingeniería para los otros, es decir, para las comunidades más necesitadas, porque al fin y al cabo los satélites son observadores de lo que no ven esas comunidades, sobre todo en el tema del agro. Ahora, estos satélites son varios satélites, aquí pues está el 2, pero hay más satélites, algunos que tienen características especiales los unos y los otros para eso, pero tener una idea, están a 780 kilómetros de distancia, una imagen de 290 kilómetros, 530 kilómetros por hora y otras características de tipo técnico que tienen los satélites. Como pues, ustedes, estos tienen pues características y los diferentes grupos de satélites de Copérnicos tienen características especiales, algunas con radar es muy importante porque uno de los temas difíciles en este aspecto son las nubes. Cuando hay nubes, hay unos satélites cuyos sensores pues, no penetran las nubes, pero cuando hay radar penetramos todo, que es una gran ventaja. Entonces, lo que yo voy a mostrarles es algunas ideas de cómo los usamos y cómo generamos unos algoritmos para que esto tenga sentido. Este es un resumen de algunas posibilidades que trabajamos. Actualmente estamos formando profesores en la misma universidad, 18 profesores exactamente que cubren todo el país. Nuestra universidad es una universidad muy grande, son 120,000 estudiantes, pues muy grande es en Colombia ese tamaño, cubrimos 80 regiones, tenemos un concepto social sumamente fuerte de llegar a las regiones alejadas del centro de las ciudades. Y allí, pues aquí es una muestra en temas como el agua, lo que tengo en rojito allí es donde se ve, en el agua hay calidad del agua, masa de agua, existencia, cambio de la masa de agua por muchos motivos. El tema del aire no solamente en la calidad misma básica, sino el NO2 que ahora les comento su relación con el coronavirus, por ejemplo. Temas de cultivos, como georreferenciar los cultivos de los cultivadores campesinos o grandes o pequeños y poder hacerles seguimientos para lanzar mensajes de tipo social. Ahí va, su cultivo tiene este problema, cuídelo, etc. El tema de sismos, donde casi por cada píxel vamos a mirar después de un sismo qué tanto se movió la tierra, que son análisis de transformación. El tema de incendios, que es un tema pues, permanente también, y deforestación. Y siempre bajo un concepto de líneas de tiempo, es decir, series de tiempo, perdón, donde mirar varios viajes y observar en meses las transformaciones para predecir de cierta manera un poco, de acuerdo a las distintas épocas, las cosas que pueden suceder en los territorios. Bueno, entonces voy a mostrar algunos casos un poco para mostrarles cómo operamos. Esta parte un poco complicada es que el satélite, para los que no están enterados de estos temas, no es que él tome una foto y uno después la baje, porque esa es una idea que puede darse. No. Él lo que capta con sus sensores son las ondas de luz de la naturaleza que nos las envía bajo el espectro electromagnético. Ahí está el gran valor de la física y de los sensores que captan los diferentes bandas que llamamos, y de acuerdo con eso hay unas que el ser humano no ve, pero hay otras que sí ve, los sensores ven todas. Y esa interpretación en la matemática de bandas, que ahora les voy a mostrar unas pequeñas fórmulas, nos permite decir, oye, descubramos la nieve, descubramos el mar, descubramos el agua, descubramos la tierra, descubramos la falta de clorofila para la deforestación, etc. Ahí es donde está la ciencia interesante y obviamente que algorítmicamente podamos manejarlo. Esto es simplemente para mostrar que estamos bajo ese mundo de la física y su interpretación. Ejemplo, con combinaciones de bandas de luz, aquí tenemos 12 bandas bandas que maneja uno de los satélites,
nosotros podemos combinándolas en ciertas fórmulas, ver cosas como la vegetación avanzada, el suelo desnudo, ahí los tengo en azul de los colores, el cubrimiento verde, el área quemada en una tierra, etc. Es enormemente grande las posibles combinaciones y por lo tanto las posibles visibilizaciones que nosotros podemos hacer de la Tierra para los propósitos diversos. Bueno, nosotros siempre comenzamos con una noticia, o sea, el periódico dijo, y esta es una noticia de febrero 24 del 21, dice el desolador paisaje de la laguna de Suezca. ¿Qué ocurre? Hay una laguna que se está secando, es una laguna importante, conocida, cerca de Bogotá, etcétera, y en el periódico siempre comenzamos con una noticia, es decir, una noticia puede ser periódico, puede ser científicos que nos dicen algo, pero hay una noticia que nos lleva a vigilar qué está pasando. Les voy a mostrar esta secuencia. Esta es la foto de la laguna. Pueden ver ustedes que al lado al fondo hay un poco de agua y acá está seca. Pero nosotros no podemos con una foto hacer mediciones de ninguna clase. Es más, parece agua. ¿Sería agua o no es agua? Parece suelo seco. ¿Es suelo seco o qué es? Y eso es lo que nos van a descubrir a nosotros, esas combinaciones de bandas. Voy a mostrarles algunas. Esta, que es la combinación natural, aquí a la derecha, donde las bandas 4 y 3, 2 combinadas, que es el RGB famoso del color básico, esto ya es lo que nos muestra el satélite, ¿sí? Eso ya descubierto, mirando las bandas, no la foto en el sentido de que miramos al comienzo, y vemos que a la izquierda era como estaba hace un año y cómo está ahora a la derecha. Si nosotros tuviéramos 7, 8, 9 viajes de satélite, podríamos mirar una transformación secuencial y obviamente analizar en las épocas por qué pudieron haber sucedido. Pero al combinar esto con infrarrojo, y aquí vemos la ventaja de la matemática de bandas, me muestra con una combinación de la banda 8 y 4 y 3, no importa ahorita que entrar en el súper detalle, nos abre un poco más la visual. Hasta ahora es visual, es lo que ve el ojo, ¿no? Pero ya vemos mucho más claro las dos imágenes que nos ayudan a enfocarnos sobre el tema. Obviamente antes de esto tuvimos que hacer un procesamiento del mapa grande de la región, el zoom hacia el sitio específico, porque todo mapa gasta CPU, píxeles, procesamiento. Entonces hay que achicarlo al objeto del análisis. Bueno, pero aplicando otra banda, la 1184, que se llama la banda de agua, suelo y agua, me abre más el camino. Ya comienzo a ver a la derecha, veo un poco de vegetación y veo mejor que sí hay un problema, pero todavía no estoy en posibilidades de mediciones ni nada de ese estilo. Bueno, en otra combinación ya más fuerte, ya voy a pasar a un tema más fuerte después de transformar, con un índice especial que se llama NDWI. Es un índice que dice y maneja el espectro y dice, me envía absolutamente solo lo que es agua. No quiero ver nada distinto. Esto es todo un proceso para llegar a esto. O sea que cuando vemos los mapas que nos informan, no es la foto, es un proceso. Y aquí ya podemos ver de la izquierda a la derecha la transformación. Sí, señor, definitivamente está en el 50, 40%. El lado derecho es como está y el otro como estaba. Eso ya nos permite a los que analizamos decir, bueno, aquí hay un problema. Y si hubiéramos medido 7, 8 viajes, tendríamos un análisis más fuerte. Pero hay otra aplicación porque debajo, ahí estamos viendo la laguna, pero es que alrededor existen las poblaciones, los pueblos, la gente, los cultivos, el mapa propiamente de su geometría del suelo. Ahora lo vemos. Este es otro ejemplo de otra laguna donde ya vamos a poder tomar mediciones, que es lo más importante, ¿no? Esto es con radar en otra laguna distinta, ¿no? Y acá, si observan la imagen de la laguna, que ya nos estamos familiarizando con ese objeto que nos muestra la laguna, acá la vemos, con este OpenStreetMap me abre el panorama de alrededor y ya comienzo yo, por ejemplo, a hacer suma a las poblaciones, mirar lo que los mapas de las poblaciones tienen, sus calles, sus carreras, sus sitios de comunicación, sus restaurantes, bueno, todo lo que según se tenga, y ya comienzo a hacer un relacionamiento de lo social.
sí, se está acabando, ahí observamos también la situación. Podemos comenzar a hacer mediciones con herramientas como QGIS, por ejemplo, o ArcGIS, depende de lo que se quiera, hay herramientas para eso, y comienzo a medir porcentajes de pérdida de agua y otras, y sobre todo acá el relacionamiento, porque aquí están todas las poblaciones alrededor. Ese es un ejemplo de una transformación solamente para ver agua en serio, lo que verdaderamente es agua. Pero como ingenieros de sistemas, pues somos algorítmicos, y esto que no se los voy a aplicar, no se me asusten, es el flujo del proceso. Eso que fuimos viendo de las bandas tales, se representa en un diagrama de flujo en donde se hacen esas transformaciones que vamos viendo hasta llegar al final, al mapa final que tenemos. Esta es una laguna distinta a la de Suezca, pero el procedimiento es el mismo, y la aplicación de todas estas matemáticas de bandas con un conocimiento previo de por qué aplicarlas. Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, agua, importantísimo el análisis del agua en nuestro país y estas cosas. De hecho, CONAE en Argentina lo hace divinamente porque hemos estado conociendo lo que hacen allá. Bueno, luego, esta es una laguna hermosa, se llama la Laguna de Tota, cerca de Bogotá relativamente, que tiene un problema y se lanza en el periódico una noticia de que hay contaminación y alrededor cultivo de cebolla, que ese verdecito que se ve aquí en la orilla son cultivos de cebolla que están comiéndose la laguna y generando problemas. Entonces viene otro tema de calidad. Ya no es solo la masa de agua, sino la calidad. Casi como hacer análisis en tierra químicos sobre la calidad del agua, o sea, qué daños o no daños, ahora miramos algo. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos observar y mire todo lo que hay alrededor de esto. En el agua, el reflejo del agua, el tema de la refracción, la reflexión de la luz. ¿Recuerdan ustedes que cuando hay charcos y llueve y uno prende el carro, la luz, el agua se come el mayor porcentaje de la luz, ¿no? Y resulta que esto es luz, porque la laguna manda reflejos a los satélites y todo este tema de reflexión, refracción, el área del fitoplancton, que son las pequeñas semillitas que alimentan a los animales, esa parte es buena, pero seguramente temas químicos, son muchas las cosas. De hecho, se pueden medir todas estas cosas. Puse solamente en rojo algunas, ¿no? Clorofila, aerosol, materia orgánica, evaporación, turbiedad, etcétera. O sea, dicen los expertos de Copérnicos, casi como hacer un análisis químico en tierra en un laboratorio de química. Dice el casi, es muy importante el casi porque hay que ser honrados en las palabras. No es igual, pero es casi. De tal manera que de arriba podemos hacer estos análisis sobre el agua. Ahora, esta es la laguna ya cuando le hacemos el zoom. Eso tiene todo un proceso para llegar acá. Y aparecen una serie de software, de motores de software como este, que se llama el K2 Regional Cost Color, CD2, RSC, y muchos más hay motores que usan redes neuronales, etcétera, que me comienzan a descubrir algo más allá de lo que se ve. Esas se llaman los niveles ópticos del agua, y aquí hay una serie de concentraciones de variables. No las miraremos todas, pero aquí hay variables donde me permite ver la clorofila, por ejemplo, material suspendido, etcétera. Ya en vivo, ya que en el computador y en el análisis, puedo hacer mediciones sobre qué ha pasado, todos estos amarillos que se ven, qué son, pero no solamente por lo que el ojo ve, sino lo que son en realidad. Este es, por ejemplo, ya 6 viajes sobre la laguna. Vemos transformaciones y mediciones de índice de clorofila con más o máximos niveles, que obviamente relacionados con lo que sucede en las regiones, podemos ver por qué está pasando. No ha pasado nada, está mejorando, está empeorando, y ya viene todo ese contexto de la investigación. Acá al final podemos sacar gráficas en los meses de cómo cambió la clorofila, por ejemplo, en los distintos meses en esta gráfica que tenemos acá. O sea que es mucha la información que podemos sacar y estudiar nuestra tierra, cuidarla, ¿no? Cuidar la tierra, que es tan importante, o el agua en este caso. Y el famoso algoritmo con un nivel de complejidad que varía un poco. Permítanme un momentico. Entonces, este diagrama, pues, obviamente no lo vamos a ver en detalle, pero muestra que hay una labor ingenieril en el proceso, hay un algoritmo, sabiendo muy bien
cogiendo los vuelos, los 6 vuelos que cogimos, generando los mapas, mirando el subconjunto, o sea, la imagen propia de la laguna, aplicar el RCC, ese motor que nos abre las propiedades ópticas inherentes, etcétera. De tal manera que haya una labor algorítmica en el proceso. Entonces, calidad de agua. Pero hay otro que es el aire. El tema del aire es, imagínense la importancia, el tema del aerosol, partículas microscópicas que nos hacen ver la ciudad rojita, oscura, que la respiramos, que dañan los pulmones, etc. En ese caso hicimos un estudio tratando de comparar la situación de aire en ese sentido antes del coronavirus y después del coronavirus. Y hicimos esto. Este algoritmo, mientras el mundo gira en su eje, el satélite gira polo a polo, y esta es una imagen únicamente del lado de Norteamérica. Observen ustedes el lado de, ahí está Argentina, Brasil, Colombia, todo, los índices que nos dio, que obviamente por detrás hay datos, no solamente lo visual. Hicimos el análisis de todo el mundo, o sea, el mundo gira, y pudimos observar qué pasaba en Italia, qué pasaba en Brasil, qué pasaba en la India, etcétera, y hicimos un zoom sobre Bogotá, la zona, no puro la ciudad, sino la zona, y lo pueden observar ustedes antes del coronavirus a la izquierda y después con la cuarentena, porque en Bogotá tuvimos un encierro súper fuerte al comienzo de más de mes y medio, donde no salía nadie de las casas, fue impresionante. Creo que Argentina tenía momentos parecidos, pero observen ustedes a la izquierda el daño que le hacemos al aire con los motores, con los automóviles, con el humo, con los incendios, y aquí a la derecha. Esto fuera noviembre del 2019 a la izquierda, marzo del 8. Y obviamente seguimos hablando de algoritmos y utilidades, en este caso de la salud. Siguiente, noticia. Los científicos dijeron el año pasado en un momento, miren, en donde hay polución NO2, que es una distinta a la de los aerosoles, hay más posibilidad de coronavirus en esos territorios. Hicimos algo parecido al que les acabo de mostrar, en donde observen ustedes cómo está Brasil. Recuerdan ustedes que Brasil fue una zona muy atacada. Miren todo con la polución visual, ¿no? Detrás hay números y datos. Y acá a la izquierda y a la derecha sacamos las estadísticas del coronavirus. Acá porcentaje sobre el total mundial y acá a la derecha porcentaje sobre la población. Y hicimos este estudio para todos los posibles giros del satélite de todo el mundo. Cuando uno mira ya, uno observa como el norte de Italia, ¿sí? Ahora, nosotros no decimos en esto, es una verdad absoluta, porque tendría que es científica, el NO2 versus coronavirus. Eso dicen los científicos, pues nosotros hacemos nuestro viaje, nuestra investigación y decimos, bueno, observemos qué pasa y sigamos estudiando esas relaciones. Salud, ¿no? Y obviamente aquí salen opciones para el Estado, para el gobierno. Mire, tenemos problemas, hay que cuidar más el aire. Bueno. Noticia, análisis de cultivos de guadua. Aquí hay la guadua, es muy importante en todo el mundo. En China hay una guadua que crece 50 centímetros al día. Es una cosa impresionante. Y hemos visto que la guadua se puede usar para tubería en ingeniería, por ejemplo. Entonces, otra forma de aplicar el satélite es, cojamos los 60 cultivos de una región, en este caso creemos de guadua, ¿no? Estos son unos foticos, una información sobre la guadua, que es tan interesante lo que se hace con la guadua, y georreferenciamos. A la derecha, todos esos puntos son cultivos. Cultivos de don Juanito Pérez, cultivo de la compañía tal, cultivo de don Pedro Gómez, ¿sí? Que han sido georreferenciados. Obviamente, el mapa, las coordenadas, base de datos, interacción, software, para que nos dibuje esto y podamos hacer una vigilancia sobre esos territorios. Todo este texto no lo vamos a leer, es un texto que en las presentaciones nuestras son muy extensos porque no son presentaciones solamente para hacer mercadeo o ventas, ¿sí? Sino porque son técnicas. Entonces incluimos todo lo que podemos, además de links y documentos para los que están estudiando estos temas y lo que estamos aprendiendo nosotros también. Aquí podemos ver vegetación, estrés en el agua, los colores, se ve las diferencias. Pero esto es combinado con una fórmula que la vemos aquí abajo. Recuerda la matemática de bandas, unas fórmulas que combinan las bandas para llegar allá. O para llegar a ver la clorofila en las regiones.
De la misma manera, como una combinación de la banda 9 menos la B3 menos 1, etcétera, podemos ver nosotros de la misma figura, digamos, que nos llega, o más bien ondas de luz, pero para mirar cómo está la clorofila en esta región. Bueno, combinando bandas del famoso NDVI, este es muy famoso porque nos permite resultar el estrés de la vegetación. Todo esto son flechas que nos indican el río Magdalena, que nos aparece, las zonas secas donde no hay vegetación. Aquí a la derecha está Bogotá, por ejemplo, la gran ciudad acá, a la derecha, zonas por acá de suelo, y naturalmente todo un estudio de los terrenos a un nivel bastante grande, sin tener que estar en el terreno, que es la gracia del satélite. Y por eso nuestra unidad se llama Ingenieros Sin Fronteras, porque el satélite pues no las tiene. Sigamos. Con otros índices, que también toda esta teoría no la vamos a leer, porque no sería prudente en la presentación, pero siempre incluimos toda esta, llamémosla sabiduría del fondo, no solamente la imagen. Ya podemos ver el agua. El mismo mapa, pero por ejemplo aquí nos presenta una laguna, que se llama un lago que se llama el Muña, un azulito oscuro, el río Magdalena ya se ve más figurado, y el algoritmo, que nuevamente en esta parte cruza información del satélite con bases de datos de georreferenciación de los cultivos. Entonces, nuevamente, algoritmia para ver este tipo de situación. Y obviamente favorecer a esos cultivadores, pues, pobladores, para poder anunciarles situaciones que se están dando. Bueno, otra noticia, temblor en Colombia. Se sabe de un sismo de 4.8 que se registró en Santander. Noticias, los links, siempre los unimos con esas realidades. Y esto, bueno, aquí el algoritmo es más complejo que la foto final. Al final hay un mapa, después de un proceso, ahora el algoritmo no lo vamos en detalle, pero van a ver que es un poco complejo. Este final de este mapa, importante, este no es voy a decirlo de una manera irónica, este no es un selfie, ¿cierto? Lo que nos envía no necesariamente es la figura que vemos en la realidad del arbolito tal y cual, sino lo que envían los sensores interpretable con datos y obviamente con colores para que haya una diferenciación de lo que está pasando, ¿no? Pero después de un proceso algorítmico, en el caso de sismos, en cada píxel que ponemos el mouse nos va a decir cuántos metros o centímetros esa tierra cambió después del sismo. Y naturalmente esto en series de tiempo nos pueden decir hay terrenos que están desmoronando, hay terrenos que están sufriendo una cosa permanente. Podemos comenzar a predecir, ojo, parece que después de las lluvias es que sucede esto, que es lo que hacemos también con Big Data y esas cosas, y protegemos a nuestra gente alrededor anunciando situaciones. Entonces, esto es sismos. Bueno, vamos como bien de tiempo, yo creo que va a haber como preguntas porque yo estaba muy preocupado de siempre, ¿no? Cuando hay una conferencia, sobre todo que es nueva, esta la preparé especialmente, uno dice el tiempo me alcanzará o no me alcanzará. Si termino antes, pues dialogamos o comentamos más cosas. Algoritmo, este algoritmo es mucho más complejo. Aquí se usa radar, ¿no? Y combinaciones más sofisticadas. Ya los mapas que nos muestra, aquí no estoy mirando esta parte del proceso, son franjas negritas que hay que afinar, etcétera, aplicar la separación de divisiones, delimitar el área misma, porque el mapa grande no nos sirve, sino ir al área exacta donde estamos midiendo nosotros la situación, los interferogramas, etcétera. O sea, esto tiene todo ese proceso que inclusive esto va pues mucho más allá. Tiene temas más complicados, incluyendo el tema del movimiento del satélite, ¿sí? Porque el satélite se está moviendo, entonces si está moviendo me está mandando en nanosegundos situaciones distintas, cuál es la manera de verdad ver la situación. Y esto pues tiene más cosas hasta lograr nosotros al final las imágenes finales, ¿no? El efecto Doppler, ¿recuerdan el efecto Doppler para los ingenieros? Cuando le cuentan a uno, cuando observamos que estamos en una carretera, viene un tren, se oye el ruido del tren, el tren cruza pitando y observamos que el sonido tiene unas variaciones desde que lo vimos a la izquierda, cuando pasa enfrente y cuando se aleja, el sonido, que es el mismo de origen, cambia al llegar a la persona.
Lo mismo pasa acá con la luz y entonces en alguna parte de este algoritmo el efecto Doppler tiene que ser analizado. Bueno, como ven, hay mucha ingeniería, cosa ingenieril acá interesante para estudiar y aprender y seguir trabajando. Bueno, incendio del Catatumbo. El NO2, entre otras cosas, se produce más por incendios, ¿no? Que por otras cosas. Ese NO2 del coronavirus que les hablé, pero también hay cosas un poco, yo la llamo la ética digital, en la ética de nosotros, de la inteligencia artificial y de todo, de decir la verdad. Porque aquí podemos interpretar con mentiras. Lo digo ¿por qué? Porque el NO2, de pronto, en el agua no lanza NO2, pero puedo tener un mapa donde el mar me muestre NO2. Eso pueden ser reflejos, pero no necesariamente NO2. Entonces, siempre en las imágenes y finales hay un proceso de responsabilidad profesional enorme para no engañar o erradamente, no por querer engañar. El caso del incendio, esto fue el año pasado, un incendio en una zona llamada Catatumbo, y esta es una ciudad llamada Cúcuta. Llegó un momento en que la gente de Cúcuta no podía ver a 3 o 4 metros en la calle por el humo de un incendio muy lejos pues relativamente lejos, pues a pie no se llega, en Catatumbo. Entonces también el análisis, y creo que con esto ya estoy terminando el proceso, el análisis de los incendios, que es que también es aplicando una serie de fórmulas, que lo que llama la razón de quemado normalizada, me va a permitir analizar las zonas de incendio. Pero también en esto hay una gran responsabilidad, porque no es solo el color que vemos, sino los datos que recibimos. Y nos permite entonces analizar esa situación tan delicada de incendios repetitivos. En Colombia lo vivimos permanentemente, en donde hay incendios en ciertas regiones. Y obviamente, si recuerdan, voy a echar una mirada hacia atrás, si me permiten un momentico, que quiero volver a recapitular en este tema. Aquí adelante. Aquí cuando al comienzo les mostré, cuando les mostré que el mapa es visto ya en su verdadera medida, que puede ser un mapa de agua, de incendio, de deforestación, de muchas otras cosas. Entonces, la región alrededor de esa situación, o sea, esa región que estamos analizando, cualquiera que sea, el tema de la población, esto lo oí, entre otras cosas, les cuento en CONADE, me gustó mucho, en una de las visitas con CONADE allá de Argentina, que siempre es la unión con la noticia, ¿cierto? Y aquí puede haber noticias de tipo natural, es que hay una cosa natural porque llueve mucho, o puede haber una situación de deforestación, no estoy seguro si traje deforestación acá, porque puede haber cosas de la mano del ser humano que está cortando los árboles, ¿sí? O situaciones de tipo vivencial de las regiones. Estamos mirando al final del incendio, pero cualquiera de estas situaciones es muy importante el relacionamiento con la región, con las noticias, con el desencadenamiento. Nosotros en Colombia tenemos situaciones complicadas, pero no quiero ni mencionar las palabras, ¿no? En donde la misma mano humana malévola pues hace daños. La minería, por ejemplo, la minería. No traje un ejemplo de eso, pero también hay la posibilidad de analizar el cambio de la tierra. Y casi en eso debo comentar esto. Cuando uno dice deforestación, ¿qué es lo que mide el satélite? No es que él tome la foto y diga, uy, allá hay una deforestación específica, sino que hay pérdida de clorofila en las hojas de los árboles. Y en los viajes del satélite se comienza a observar, mire, esto estaba frondoso. Frondoso no es tanto lo visual, sino los datos que nos llegan, y comenzó a perderse la clorofila. Y de pronto encontramos que verdaderamente hay una situación delicada. Vuelvo al incendio, creo que estoy ya terminando, porque si hay diálogo, pues mucho mejor. Acá está, sí, aquí está el algoritmo. Es del Catatumbo que estamos mirando, no estoy seguro si es la última. Deforestación, siquiera la incluí. La deforestación, esto es una sabana del Yarí, se llama, que también una noticia, hay una gran deforestación, los bosques se están acabando, ¿qué está pasando? O sea, información oficial, eso es muy importante. Pues miren ustedes este martirio de la tierra, donde vemos lo frondoso de esa selva o ese bosque y esta parte quemada y desforestada en el centro.
Entonces nosotros tomamos los satélites y aquí hay una cosa importante que comentar. Si el satélite pasó por esa zona, si no pasó por esa zona, si había nubes, si no había nubes, etcétera. O sea, nada más llegar nosotros, porque esta es foto, este todavía no es del satélite, para llegar allá hay mucho análisis que hay que hacer y analizar, ¿de acuerdo? Y esto un poquito más sofisticado, aquí hay 5 viajes, estas hojitas de colores son zooms a la zona que estamos deforestal, a que estamos analizando, y estamos observando lo que se llama el proceso temático óptico de tierra, que es un procesador biofísico, o sea, la física para observar temas de vida, digamos así. Y resulta que este me lanza una serie de variables dentro de los datos del sensor que tienen unos nombres ahí poco raros, pero que son, de verdad que son. El índice de área de las hojas. Si yo puedo determinar que hay disminución del área de las hojas de los árboles en la gran masa de árboles, si hay contenido o no de clorofila en las hojas. Cuando hay deforestación se pierde la clorofila. Contenido de agua en la copa de los árboles. El agua es vida. Si estamos perdiendo el agua en las copas de los árboles y en las series de tiempo observamos, podemos decir, oye, aquí está pasando algo. Absorción de radiación fotosintética, la fotosíntesis, o sea, ese cambio que da la naturaleza de las cosas, o cubrimiento de vegetación. Y todo eso nos lo representa acá, no solamente en estas imágenes de color, sino en datos que están por detrás, ¿no? Igualmente me muestra puntos de análisis, curvas, ¿no? Unas coordenadas, y me muestra qué está pasando. Aquí pasó algo. Aquí debe haber un incendio tremendo en esa zona, en esta bajada, seguramente. Eso ya son los análisis que se hacen en esta imagen cartesiana. Bueno, nuevamente el algoritmo, ¿no? Pues estamos ahí los ingenieros haciendo algoritmos para esto, porque la idea no es, mi concepto, por lo menos personal, hacer un trabajo y dar un resultado. No. La responsabilidad que tenemos profesional es dar un resultado y plasmar cómo se logró el resultado y crear una metodología y plasmarla en un algoritmo repetible para los que vienen en camino y sigan analizando estas cosas. Que en los trabajos que hacemos, yo, como les digo, estoy dando un curso a 18 profesores, ya un año ya formando, los vamos muy bien. Se hacen tutoriales muy serios, bien hechos. Vuelvo a repetir a CONAE, que hace unos tutoriales también muy bien hechos. Y esta es responsabilidad también nosotros los ingenieros de plasmar estos algoritmos para que sean repetitivos y seguir formando formadores. Y con eso termino mi exposición. Me alcanzó el tiempo, ¿no? Entonces voy a quitar la imagen, ¿no? ¿Le parece, Ezequiel? Le quito la imagen en este momento. Y bueno, ese era mi objetivo. No sabía si el tiempo me alcanzaba, no. Me alcanzó de pronto un poquito más acelerado de lo posible. Sí, pero, perfecto los tiempos. Bueno. Ingeniero, ahí tengo un par de preguntas que hacen la gente. Una dice, ¿cuál es la misión de Sentinel-6 y qué está estudiando la Tierra? Me parece que, no sé si el Sentinel-5, que es un poco distinto el satélite. Sí, hay 5 satélites, el 1, el 3, el 5. No tengo de memoria toda la descripción de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí puedo decir, algunas de estas que he mostrado lo hicimos con Sentinel-5. Si no estoy mal, fue el de aire, el de Neo 2, si no estoy mal. Y lo que sí puedo decir de manera genérica, porque no quise traer la descripción de cada satélite, porque de memoria no la tengo. Aquí hablamos mucho del 2, del 1, el 3 y el 5. Lo que los diferencia es el nivel, por ejemplo, de radar, en unos casos, el nivel de software que se le ha asociado a esos sensores para descripciones biofísicas, ¿no? Pero sí, cada uno de ellos tiene su manera de ser, por decirlo, ¿no? Creo que en una de las... no les voy a compartir la pantalla, pero estoy mirando la mía una cuestión. A ver si digo algo más sobre eso, ¿no? A ver, ¿dónde la tengo yo por acá? Un momentico, por favor. Sí, acá, no, por ejemplo, el Sentinel 2, trabajamos el tema de agua, masa de agua, por ejemplo,
cuerpo de agua. También calidad de agua, la de Tota esa, ¿cierto? Con el 5 hicimos el tema de calidad de aire y de NO2, ¿sí? Esa es donde nosotros hemos trabajado el 5 especialmente, y tiene software muy especializado que se llama Visio, que nos permite hacer eso. Y el Sentinel-1, para sismos, es el que está más especializado en tema de radar, ¿no? Entonces, esa sería pues un poco la respuesta. En el 5 lo hemos usado por el tema de aire, especialmente, ¿no? Tiene más utilidades, son muchas, ¿no? Okay. Perfecto. Otra consulta es, dice, aparte de ingenieros en sistemas, ¿qué otro tipo de especialidades trabajan en satélites? O si hay otras ingenierías. Bueno, esa pregunta me gusta mucho. En mi curso hay ingenieros agrónomos, hay ingenieros de sistemas, y hay ingenieros industriales, ¿no? Hay de varias ingenierías, ¿no? Entonces, perdón, de varias carreras diferentes, ¿cierto? Les va a parecer raro, tengo un filósofo, ¿no? En el grupo, ¿no? Porque se pueden formar, pero voy más allá. Nosotros trabajando mucho el tema de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y tenemos 12,000 niños trabajando robótica en los colegios, que aprenden su matemática, su física a través del robot, y valores, sobre todo valores humanos. Pero al lado de ese grupo STEM tenemos uno llamado CANSAT, sobre satélites con los niños. Entonces tenemos colegios con concursos con IEEE, los niños hacen en una latica de gaseosa el satélite con Arduino y Raspberry, estos sensores y lanzadores, y ellos juegan porque tienen que ver el paracaídas, ellos duran 2 meses botando un huevo desde el 8º piso a ver si no se rompe, y toda esta situación la aprenden, y entonces CANSAT, que es un movimiento ya internacional con los niños. O sea que mi respuesta va a que la generalización de usar estos satélites es casi universal. Niños, niñas, ingenieros de toda clase. Obviamente los agrónomos son los más cercanos al tema, ¿verdad? Sobre todo cuando van a analizar el tema de la agricultura. Pero no hay, hasta donde yo lo he visto, ninguna restricción de que entre a trabajar nadie en este tema. Perfecto. Otra pregunta es con respecto a los sismos. Usted hizo un estudio cómo va afectando a los suelos o tierras colombianas. Dice, la pregunta es, ¿cómo actuaría el satélite si el sismo fuera en el mar Caribe, por ejemplo? ¿Se vería de la misma manera cómo va afectando en el suelo o el algoritmo sería más complejo? Es más complejo y es restrictivo, ¿no? Lo dice un poco la literatura. Entre otras cosas, poca literatura hay oficial, que uno diga, voy a comprar el libro, ¿no? Pero sí hay mucha, por ejemplo, de la Unión Europea y todo eso. Lo que tiene que ver con agua, temas escondidos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré lo de Tota, que les mostré un dibujo donde está el lago y la reflexión y la refracción y todo? Allí hay obviamente restricciones porque depende en unos casos de la opacidad, a no ser que el radar logre penetrar, y también de la profundidad, ¿no? ¿Cuál es la complicación en esos casos? Que hay refracciones, que si ustedes se acuerdan, cuando uno pone una linterna en un laguito, cuando entra la luz cambia de dirección, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿No? Entonces eso tiene unas complicaciones en grandes profundidades. Hasta ahora nosotros no hemos hecho ninguna de sismo sobre agua o mar, sino sobre la tierra, ¿no? Y lo hemos hecho al nivel académico que les acabo de mostrar, ¿no? Eso sería lo que les puedo decir. Perfecto. Otra consulta es si con las imágenes satelitales se puede monitorear la presencia de láminas de agua debajo de los cultivos. Sí, sí, sí. La acuosidad, ¿no? ¿Se acuerdan también en una que les mostré, que les dije que con cierta combinación me parece el agua, ¿no? El agua, hay una que está la clorofila, etcétera. Hay temas de acuosidad, donde no es agua, lago, río, es acuosidad, humedad. Entonces sí es posible y detectar que tenemos unos cultivos rodeados de, no sé, charcos, pongámosle una palabra, de humedad en el piso. O sea que la respuesta es sí, eso es posible. Sí, cómo no. Perfecto. Otra consulta es si es posible por medio del análisis en el caso de los incendios lograr predecir las zonas donde es posible que se repitan los mismos. Bueno, ahí viene el famoso tema de la inteligencia artificial y la predicción, ¿no? Que a veces le dan un poco de magia a los medios, ¿no? Yo le tengo miedo a lo que dicen los medios a veces, porque vaya que fuera magia y todo eso. No,
Realmente la inteligencia artificial y la predicción se da con grandes patrones de datos, de gran cantidad de datos. Cuando yo tengo muchos viajes y yo cojo 4 años, ¿sí? Y analizo unas regiones sobre incendios, por ejemplo, caso específico, y yo puedo comenzar a generar patrones. En marzo me está pasando esto, ¿sí? Me está pasando esto cuando la feria de campo que hace el pueblo tal en tal región ha sucedido incendios, ¿no? Entonces, lo que uno comienza con los datos es a predecir un poquito el futuro, en el sentido de decir, ojo, aquella feria del campo donde la gente sale a bailar y hacer fiesta en el campo, ojo, porque nos ha dado esta situación. Y eso realmente es el tema de la predicción. O sea que la base de todo está en muchos datos previos para establecer patrones, ¿no? Y la verdad es que en Colombia nos pasa, o sea, cada año se nos incendian las mismas zonas, se nos inundan las mismas regiones, es increíble. Y ahí viene un campanazo al Estado, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? O sea que sí es posible hacer esas predicciones, basado en los datos que han sucedido. Perfecto. Otra consulta acá es si estos satélites Sentinel también nos dan información meteorológica. Sí, ahí no hemos trabajado mucho todavía. Yo en eso prefiero ser como sincero en la respuesta, ¿no? Sí, sí la dan. No hemos hecho todavía ningún experimento. Yo soy muy amigo de hablar de lo que he hecho en mis estudios y laboratorios. Sí hay información meteorológica, pero no puedo extenderme porque no hemos hecho todavía ninguna prueba en ese sentido para dar una respuesta más apropiada. ¿Ok? Perfecto. Otra consulta es, ¿cuál es el tiempo de procesamiento de imagen para la detección de incendios, por ejemplo, y el software utilizado? Ok, el software utilizado. Como estamos usando el software de la Unión Europea, de la Unión Satélite, de la ESA, que se llama, usamos dos básicamente, no, tres, digamos, usamos Snap. Snap es un software abierto, ¿no? No es propiamente un GNU-GPL, ¿no? Como Linux, pero es abierto, muy poderoso, donde podemos hacer flujos de trabajo. Esos algoritmos que vemos, yo le puedo decir en un algoritmo, mire, cójame los 7 mapas, genéreme una unificación de bandas para que todas tengan la misma manera de mirarlas, genéreme luego el subconjunto para aterrizar la imagen del fondo y después genéreme, bueno, y luego me graba. Eso uno lo puede hacer en un diagrama de flujo que genera un XML en el fondo, ¿sí? Que después yo lo puedo ejecutar. Entonces es muy común que yo tenga procesos a veces de horas, ¿no? Para unos procesos se necesitan unas máquinas, inclusive casero. Obviamente lo profesional necesitan grandes máquinas, ¿no? Pero nosotros los profesores que trabajamos en eso tenemos unas máquinas buenas para eso y puede durar un proceso 2 horas, 3 horas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Obviamente que cuando vamos a una cosa de orden nacional ya, necesitan máquinas pues muy poderosas. Pero lo que quiero decir, en sus casas los profesores podemos estudiar esto sin ningún problema. No necesitamos tener un data center y nada de ese estilo, que es la gran ventaja para todos nosotros en el área de estudiar estos procesos. Entonces, la duración depende del número de bolas que analices en un momento dado y ciertos procesos más o menos complicados, pero todos manejables. Todo eso que vieron ustedes ahí, yo lo pude realizar con mis profesores, cada uno en su máquina de la casa, ¿sí? ¿No? Todavía sin laboratorios grandes. Obviamente que ahí tenemos en donde unos servidores Linux y cosas más sofisticadas que los hemos dado, pero esa es una respuesta. Se puede trabajar para un profesor aprender desde su casa. Perfecto, perfecto. Otra consulta es si también trabaja en esto profesionales de geología. O sea, si... Sí, sí, claro, claro. Hasta antropólogos, geología, antropólogos, veterinarios. Tengo un profesor interesado en estudiar por qué el animalito llamado el manatí está perdiendo vida en las riberas del río Magdalena, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿no? Hay geólogos, obviamente, pero también veterinarios, ¿no? Y científicos y investigadores, profesores, ¿no? Y entonces el proyecto de él, que ha planteado, que está en desarrollo, es el manatí, por ejemplo. Y obviamente poner zonas georreferenciadas de los sitios donde más está sucediendo el hecho y hacer el análisis social de la comunidad, si es que los matan para comerlos, si es que los matan por caza, etcétera.
Entonces, claro, un geólogo perfectamente, divinamente, todo lo que tiene que ver con la Tierra está perfecto para trabajar con satélites, ¿no? Sí, cómo Bien. no. Perfecto, bueno, esas son las preguntas y después, bueno, hay una pregunta, ¿dónde se verá la conferencia nuevamente? Esto se está grabando, seguramente va a estar en YouTube. Sí, Así que, bueno, muchas gracias, ingeniero Manuel Dávila, la verdad que ha sido un bueno, placer escucharlo y el nivel técnico de la charla ha sido excelente, así que le agradecemos desde la Universidad Tecnológica, acá la Facultad Regional Tucumán, su exposición y su predisposición para explicarnos estos temas, digamos, bueno, que son sumamente interesantes y vitales más hoy en día, sobre todo, ¿no? O sea, todo lo que está pasando con el medio ambiente, digamos. el medio ambiente, exacto. Sí, Ezequiel, muchas gracias a todos. Me agrada estar entre ingenieros y otros profesionales. Y bueno, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok, hasta luego.